básico de la contabilidad. Es la ecuación del patrimonio, partida doble, dualidad económica. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos indicaba a nosotros la ecuación del patrimonio? Siempre nuestro activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Se acuerdan? Lo otro, ya un poquito más financiero, debemos de recordar que el total del activo van a ser los recursos, porque dijimos nosotros que los activos van a ser los recursos con que se va a manejar la empresa, y esos recursos son aportados por alguien, y esos recursos están siendo financiados por los pasivos y el patrimonio. ¿Cierto? O sea, esta es la deducción que nosotros podemos sacar ya. Entonces, cuando nosotros iniciamos actividades, que estamos más expertos, y nosotros iniciamos el ejercicio con solamente un capital, sin deuda, entonces tendríamos total de la actividad sería los recursos y la fuente solamente sería el capital. Pero cuando iniciamos con deuda, con proveedores o con deuda que tal la empresa, cuando se inicia, entonces también tendríamos que considerar eso como parte del pasivo, para recordar. Entidad económica, partida doble, se extrae de esto porque también nos señala a nosotros que cualquier cargo que nosotros efectuemos en la contabilidad, cualquier débito, tiene que tener como contrapartida un débito y un crédito, perdón. Y la sumatoria de los débitos tiene que ser igual a la sumatoria de los créditos. ¿Ya? Es decir, si yo compro mercadería al contado, tendría entonces mercadería por un lado, al debe, tendríamos el IVA de crédito fiscal, al debe, y a la vez la cuenta por pagar o caja depende de cómo se haya pagado. O sea, tenemos la partida doble, sumamos cuadrado. Y eso a nosotros nos va a permitir, cuando traspasemos esos asuntos contables o las partidas al individuo mayor, se tendría que cuadrar todas las sumas debe con todas las sumas de la debe. Y esa es la cuadratura finalmente que nosotros extraemos del balance tabular. Porque ¿cómo se inicia el balance tabular? Con la suma del debe y sumas de la debe. ¿Y cuáles son las sumas del debe? De las cuentas de mayor. ¿Se acuerdan? Y los saldos van a ser la diferencia entre el debe y el haber. Por lo tanto, no se nos tiene que olvidar nunca que en el balance tabular de 8 columnas, las sumas del debe y del haber tienen que cuadrar. Si esa sumatoria no cuadra, tenemos que inmediatamente remitirnos al libro mayor y ver dónde nos equivocamos en la suma del libro mayor. Ahora, si nosotros sumamos bien el libro mayor, porque tenemos varias partidas, y vemos que los totales que traspasamos el balance tabular también significa que nos equivocamos en algún traspaso del libro diario. ¿Ya? Entonces ya tendríamos que ir a revisar los asientos del libro diario y verificar que las sumas del debe cuadren con la suma de la debe. O sea, tenemos que retroceder para atrás. ¿Ya? Entonces, teniendo ya nosotros cuadrado en el balance tabular, eso con una, la suma del debe y la debe, ya después es cuestión que la otra duda que se nos va a presentar a nosotros es que tenemos que tener claridad en la clasificación de las cuentas. Porque ya tenemos los saldos, ¿cierto? Entonces aquí también vamos a tener un ejercicio que está un poco avanzado, donde ustedes tienen que clasificar las cuentas. Si nosotros tenemos los saldos cuadraditos, entonces nos puede presentar el problema, o sea, un alumno, yo no quiero que se me equivoque, porque todos sabemos, y por favor, el que no lo entienda me levanta la mano y me lo pregunta, que nosotros dijimos que las sumas del debe de una cuenta, o sea, los saldos deudores,
ojo, los saldos deudores de una cuenta o pueden ser o activo o pérdida. Los saldos deudores de las cuentas o pueden ser una cuenta de activo o de pérdida. Los saldos acreedores de las cuentas o son pasivos o ganancias. ¿Ya? Pasivo o ganancia. ¿Por qué digo esto? Si nosotros tenemos esto en mente, y si los saldos deudores de una cuenta, teniendo claridad, una cuenta de pasivo no puede tener saldo deudor en primer lugar. Y una cuenta de pasivo nunca puede tener saldo deudor. Una cuenta de activo nunca puede tener saldo acreedor. O sea, entonces, ¿qué transmito yo con esto? Es que este manejo tenemos que tenerlo claro, por favor. No quiero que mis alumnos contables el día de mañana vayan a una oficina y van a presentar una cuenta de activo con saldo acreedor. O sea, van a quedar muy mal ustedes y voy a quedar mal yo. ¿Ya? Esto lo he recalcado porque en el semestre pasado le dimos bastante vuelta a este tema. Ustedes que no gráfico, cosa que si alguien no entiende se lo puedo explicar. Y decíamos nosotros, activo, pasivo, pérdida y ganancia, las cuentas de activo siempre saldo deudor, las cuentas de pasivo siempre saldo acreedor, las cuentas de pérdida saldo deudor y las cuentas de ganancia saldo acreedor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros trabajemos, ustedes trabajen el balance tabular y determinen los saldos, tienen que saber en ese minuto si ese saldo de la cuenta es deudora o acreedora. Y si es deudora, ustedes tienen que discernir, bueno, ¿dónde lo llevo? O al activo o a la pérdida. Y si una cuenta tiene saldo acreedor, que se representó en el balance de columna, ustedes tienen que discernir en ese minuto, si es saldo acreedor, tiene que ser pasivo o ganancia. ¿Te acuerdas que eso lo realizamos? Teniendo claridad en esto, no debería tener ningún inconveniente para poder analizar un balance, interpretar un balance, gestión de un balance. ¿Ya? Porque los otros son pasos. Suma del debe, suma la B, saldo deudor, saldo acreedor. Clasificamos la cuenta de balance, si es cuenta activo, si es cuenta pasivo, si es cuenta pérdida y ganancia. Y eso ustedes tienen que tener muy claro los saldos. Imagínate tú que tienes una cuenta que yo me he encontrado. Cuenta corriente del personal. Cuenta corriente del personal es una contabilidad. ¿Qué significa la cuenta corriente del personal? ¿Qué saldo debería tener primero una cuenta corriente del personal? Ahora ayúdenme ustedes. ¿Qué saldo debería tener? Piensen un poquitito, no se asusten, un poquitito. La cuenta corriente personal es un anticipo, es una cuenta corriente. O sea, algún funcionario me declara la cuenta corriente personal. Yo le doy un anticipo, le cargo una cuenta corriente personal, es lo mismo que sea una cuenta varios deudores, bajo ese contexto. Ahora, van a haber montones de cuentas que ustedes después con el andar y con la experiencia se han ido dando las cuentas. Yo no se las paso todo porque yo algunas veces me sorprendo con algunas cuentas que nunca las he visto. Ya, pero ya las interpreta. Entonces ustedes tienen que saber que la cuenta corriente del personal es porque la empresa le dio un anticipo al personal. Tu empresa le da a un funcionario un anticipo, ¿qué asiento contable hace? ¿Qué asientos? ¿Cómo? Ya, pues tú le diste un anticipo. Y eso tiene que ser un asiento contable. Porque aquí no pasa plata. ¿Qué asiento contable hacemos? Si lo damos, decimos nosotros, cuenta corriente personal a caja o banco, si tú le das. Ese es el asiento contable. Por lo tanto, la cuenta corriente del personal ya la dejaste con un saldo deudor. ¿Sí? Ya. Entonces, es una cuenta de activo. Pero en algunos casos, ¿por qué se puede dar estos errores? Porque ustedes tienen que también encontrar errores en el balance. Si no, ustedes no van a encontrar la panacea acá, digamos. Una vez van a encontrar partidas que no le cuadran. ¿Qué puede haber sucedido si yo tengo una cuenta corriente personal con saldo acreedor? Con saldo acreedor.
¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber pasado? Aunque una cuenta de activo tenga saldo acreedor. Porque dijimos nosotros que todas las cuentas tienen que tener saldo acreedor. Y las cuentas de pasión saldo acreedor. ¿Y qué pasa si yo tengo una cuenta activa con saldo acreedor? Y específicamente, ya voy a tener una cuenta cliente, una cuenta corriente personal. Mira el caballo blanco de Napoleón. Significa que tú le hiciste un mayor abono. Yo, empresa, te presté un anticipo de 20.000 pesos. Y equivocadamente, la funcionaria de personal te descontó 30.000 pesos. Por lo tanto, cuando se contabilizó el libro remuneraciones, en tu cuenta corriente aparece un mayor abono a tu cuenta. Por lo tanto, saldo se dirá como saldo acreedor. Entonces, ante eso, ¿tú qué te preguntas? ¿Qué vas a hacer? Yo no puedo tener una cuenta corriente personal con saldo acreedor. Porque si fuera con saldo acreedor, significaría que yo tenía una cuenta por pagar. Entonces, ahí uno le llama inmediatamente la atención. O en otros casos se da que al funcionario se le descontó la plata. Y cuando se te hace el descuento, tú estás pagando tu plata. Y si tú estás pagando, por lo tanto, estás haciendo un abono a tu cuenta corriente. ¿Verdad? ¿Y qué falta el cargo? Y algunas veces se ha dado que el anticipo que se debía funcionar no está contabilizado. Este es el gran manejo que tienen que tener ustedes, el manejo de las cuentas. Es decir, la cuenta corriente es cuenta activa, ¿por qué no la tengo en activo? ¿Por qué se me dio esta para con saldo? No pasivo. ¿Por qué el saldo lo tengo acreedor de ese deudor? Porque nosotros sabemos que todas las cuentas activas tienen que tener saldo deudor. Por lo tanto, en una pregunta de test que salga en la solemne para el medio punto, estas cosas yo las pregunto. Siempre saldo deudor, siempre saldo deudor, y si no, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque aquí también viene un poquito de análisis. No es contestar, no, saldo deudor por siempre, ¿no? ¿Por qué? Siempre va la pregunta ¿por qué? Porque ahora las preguntas van a desarrollarse un poquito más analíticas. Antes yo preguntaba sí o no prácticamente, pero ahora van a pasar con un poquito más análisis, para que lo piense. Así como está el otro día que había un poquito más sentido. Profesor, ¿y la línea de crédito es lo mismo? ¿Perdón? ¿La línea de crédito? ¿Línea de crédito? Sí. ¿A qué, ¿Es lo mismo? ¿A qué te refieres con línea de crédito? Yo sé lo que es una línea de crédito. Una línea de crédito como en un banco, ponte tú. ¿Vas a hacer lo mismo que la cuenta corriente o no? Con saldo acreedor. Depende de la interpretación que tú le quieras dar. ¿Por qué? Porque resulta que si tú pides un préstamo al banco, yo inmediatamente te registro ese préstamo. Bajo la norma, cuando está reconocido, ya cuando ambas partes firmaron la documentación. ¿Te acuerdas de las condiciones que teníamos que nosotros para el condicionante para que las cuentas sean efectivas? Ya. Imaginémonos que tú pides un crédito. Si tú pides un crédito, tú inmediatamente dispones de esa plata. El banco te la pasó. Y a contar del minuto cero, tú empiezas a pagar el interés. ¿Ok? La línea de crédito no. Porque tú puedes tener aprobada una línea de crédito, pero mientras tú no la ocupes, tú no pagas nada. ¿Te fijas? Entonces, tienes una línea de crédito de 4 millones. ¿Cómo te voy a registrar en la contabilidad al dueño línea de crédito aprobada? Significaría que tendría que registrar una cuenta de activo y pasivo por el mismo valor. O sea, el efecto sería neutro. Activo, te aprobaron 8 millones, digo ya, línea de crédito, no te lo puedo poner disponible porque tú no estás jugando. Línea de crédito. Y por el pasivo tendría que indicarte yo cuánto pagar línea de crédito. No me calza. Entonces la línea de crédito está aprobada, pero en la medida que tú empieces a ocupar la línea de crédito, ya caes en deuda. ¿Te fijas tú? A contar ese minuto. Si no, no pagas nada. El tema está que cuando se empieza a ocupar la línea de crédito, después cuesta pagar nada. ¿Tú tienes línea de crédito? ¿Cuánto línea de crédito tienes tú? ¿Y si me pregunta cosas así? Porque soy inmediatamente empresa. Ya,
Entonces, esta parte, si quieren, es la que tienen que dominar. A esta altura del partido, en este curso, ya tienen que dominar esto. No pueden seguir avanzando a cursos superiores si esta parte de la contabilidad no la manejan. Y tienen que manejarlo. Libro Gabriel Torres Salazar, bibliografía, es un libro básico que se lo he recomendado, y ahora lo reconfirmo porque el compañero está grabando lo que estoy diciendo. Entonces, si el día de mañana saco una reportita de Gabriel Torres Salazar, no me dice, profesor, sabe que no tenía una idea. ¿Cómo se llama el libro? Gabriel Torres Salazar con Tenebra Gestión, pero una cosa. Está la bibliografía. Dígame. ¿Nos va a entregar usted? ¿Cómo? ¿Nos va a entregar usted? ¿Sí? ¿Nos va a entregar usted? Usted sí, esto lo que usted el día 4, el lunes 4 de septiembre, usted tiene solemne. Yo Sí, solemne. 4 de septiembre. ¿Ya? Solemne. Así, chiquillo, por favor, ese texto de Torres Salazar es muy bueno. ¿Cómo? Ya. Vamos. Diga. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? A ver. A ver. No, ordena tu idea, creo que está desordenada. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Para que escuche tu completo. El anticipo de un sueldo sería un saldo acreedor. No. El anticipo. Como empresa, pues si yo pago el sueldo, ¿Sí? estoy entregando Sí. un saldo acreedor. No, pues. Tu empresa, mira, tu empresa me está otorgando a mí el anticipo. ¿Cuál sería el acento contable? Anticipo de sueldo, caja. Anticipo sueldo a caja. ¿Y qué es lo que es anticipo sueldo? Es una cuenta de dura. Y si es una cuenta de dura, es una cuenta de activo. Tal cual tendríamos una cuenta por cobrar, una cuenta varios deudores. ¿Entiendes o no? ¿Es necesario que hagamos el acento o no? No, está bien. Aquí, la contabilidad, insisto, tienen que saber contabilidad. Para aprobar cursos tienen que saber, yo no puedo aprobar si no saben lo básico. Y aquí ya tienen que saber lo básico, porque es un segundo semestre. Un anticipo de sueldo por efectivo. Entonces tú dices, ¿a quién le voy a dar? Y allá llámale cuenta corriente al personal o cuenta personal, como tú quieras llamar. Anticipo. O anticipo. Para haber llegado a resuelto por decir extraordinario. Es que la verdad yo creo que en las planillas de contabilidad uno pone anticipo para especificar y ahí se le pone si se le da como cuenta corriente o se le entrega como un efectivo. O cuenta corriente. Lo que pasa es que los sistemas pues va con el RUT. Entonces tú indicas la cuenta anticipo, RUT, y te llega inmediatamente de quién es ella. O sea, hoy día hacemos forma manual acá, hoy día sistemas computacionales, tú te vas al código, tú sabes el código del plan de cuenta, porque el manual lo domina, ¿verdad? Pero, entonces tú dices acá, cuenta corriente personal, entre paréntesis, le voy a indicar aquí anticipo, para que no se me enoje la compañera. Imagínate tú que le diste 50 meses. Este viernes. O sea, esto tú le haces una iglesia, pero finalmente le su guardatero se enchapiza acá en el libro diario. Y, principio de la partida doble, caja.
ejercicio que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues nos vamos al mayor, ¿qué me dice la cuenta mayor? Me dice anticipo por cuenta corriente a caja. Entonces tengo el anticipo 50.000 al debe, la caja 50.000. O sea, desprendo que la cuenta caja aquí tiene más fondos disponibles. Desprendiendo que aquí la caja tiene un saldo inicial, no sé, de 500.000. Entonces, cuando yo tengo esto en el balance, imaginémonos que teníamos un saldo inicial de 500.000 y me da un saldo de 450, me quedó la cuenta caja. Ese es el saldo que me quedó en la cuenta, 450. Dado el anticipo que bajamos. Entonces, cuando yo estoy en el balance tabular, yo me encuentro que en la cuenta corriente me va a tener saldo deudor de 50. Y la caja también 50, con otras contracuentas. Entonces, esto está en la cuenta de activo. Ahora bien, siguiendo con el análisis, ¿cuándo se eliminaría esta cuenta? Cuando el trabajador vaya por un lado y sabe que va por caja y te paga el anticipo. Él te lo devuelve. Te lo devuelve en efectivo, tú reversa esta haciendo, no pasa nada. Pero si el trabajador te dice, oye, ¿sabe qué? Cuéntamelo de mis remuneraciones. Entonces, cuando se contabilizan las remuneraciones, se efectúa el abono, porque ahí tiene sueldo base, hora extra, bonificaciones, descuento, anticipo. Entonces, cuando se centraliza el anticipo, se lleva el abono a la cuenta de anticipo. Aquí quería llegar yo entonces que la cuenta de anticipo tiene que tener saldo. Si tiene saldo acreedor, ¿qué es lo que significa? Que se le descontó al trabajador. ¿Y qué pasa con el anticipo? Porque la cuenta corriente no puede tener saldo acreedor. Entonces, si en un ejercicio sale con una cuenta corriente con saldo acreedor, usted inmediatamente tiene que decir, no, aquí algo pasa. Entonces, tiene que haber una transacción que esté faltando. ¿Entiendes tú? No puede quedar. Es lo mismo que tengamos una cuenta de vacío, una cuenta por cobrar, perdón, una cuenta por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta por pagar? Pasivo. Una cuenta pasiva. ¿Y qué pasa? ¿Y si es cuenta de pasivo, qué saldo tiene que tener? Acreedor. ¿Y qué pasa si tiene saldo deudor? Ustedes inmediatamente van a saltar, oye, aquí algo pasó, o sea, el tipo pagó de más, porque también puede ser que el tipo se equivocó y pagó de más 2 veces. Está sujeto a entonces ustedes tienen que decir, no, aquí hay algo raro. No pueden dejarlo pasar. No puede, esto es lo que yo les quiero decir. Esas cosas no pueden seguir avanzando, no pueden dejarlas pasar. No pueden presentarle un balance usted al jefe con este tipo de situaciones. Que una cuenta de activo tenga saldo acreedor o una cuenta de pasivo tenga saldo deudor. ¿Estamos? Ya. Esa es la idea. Entonces, esto que nosotros vamos viendo paso a paso nos va a servir cuando tengamos que analizar la parte que se nos refiere con el patrimonio. Porque el patrimonio, ustedes saben que también va sufriendo, en la medida que va transcurriendo el tiempo, va sufriendo cambios, o positivo o negativo. Porque puede ser caso que la empresa tenga utilidad, reserva, no hay retiro, por lo tanto el patrimonio va creciendo. Pero también puede crecer si en algún momento hay repartición utilidad, entonces también te puede disminuir. Entonces, por eso es que dice acá, que el activo, bueno, aquí está censurado. Madre,
activo menos pasivo es igual al patrimonio. Que es lo mismo que activo es igual a patrimonio o pasivo menos patrimonio, si lo pasamos por otro mismo. Pero aquí tenemos que agregar o deducir los resultados. A eso se refiere con eso. Si tenemos resultado positivo, lo aumentamos. Y si tiene resultado negativo, lo restamos. Bueno, los activos son bienes y derechos que posee la empresa. Los pasivos están dados por las obligaciones y deudas de la empresa, y el patrimonio, la propiedad de los dueños de la empresa, que incluye el capital, resultados, procesos. O sea, es lo que la empresa le debe a los dueños, a los capitalistas. O a los accionistas, si es sociedad anónima. Veamos las características que tiene que tener un activo, más que decir, el activo es lo que tiene la empresa, los activos son los recursos, los pasivos son las fuentes, las características. Esto está enfocado de acuerdo a lo que nos señala la norma. Dice, una de las características del activo, dice que el bien debe tener utilidad económica para dicha empresa, o dicho bien, digamos. Aquí creo que era ya, el bien. Tiene que tener utilidad para la empresa, no nos sirve el activo. Dice, el acceso a los beneficios que produce debe estar bajo control de la empresa. Requisito, porque si la empresa no tiene el control de los activos, ¿cómo? Por mucho que sea tercero o que esté arrendado, pero tiene que estar bajo el control de la empresa. Y el derecho de la empresa sobre el dinero o control de los beneficios debe tener un origen en una transacción u otro hecho ocurrido con anterioridad. O sea, para que la empresa pueda obtener un beneficio, y aquí nos viene, tiene que haber un sentido que es o un contrato bien, un contrato leasing, o derechamente una compra. Porque cuando veamos leasing y ya vimos el leasing no te propiedad 100% de la empresa, es un contrato. Y nosotros vamos pagando una cuota de arriendo. Y con todas las características, generalmente pagamos, quedamos por la propiedad, lo renovamos, etcétera, etcétera. Ahora ya nos entramos nosotros al balance, o al estado financiero. Ya el balance es requete conocido. Que es el estado de situación financiera de la empresa en un momento determinado. Algunos hablan de una foto, el balance de una foto. Si agarramos un balance hoy día, nosotros, ya, en este minuto, esto es lo que tenemos. Esta es la caja que tenemos, y esa caja o la cuenta banco nos va a cambiar mañana o un rato más. La cuenta más dura, si te pagan, también te van a cambiar. Entonces, es la foto en este minuto. Ya una hora después te puede cambiar. Si tú lo tomas a las 12 de la noche y hay depósito de transferencia electrónica, ya otro día va a tener otro balance. Por eso es que se dice que va a hacer una foto del momento. Nos dicen si tiene la empresa el balance general o estado de situación. El estado de situación normalmente nosotros lo entendemos como el balance general porque la norma de IFRS habla del estado de situación. Bueno, el balance que nos presenta a nosotros, las cuentas patrimoniales, activo pasivo y el resultado de que se hizo en un momento determinado. Yo veo mi balance y vamos a trabajar acá. Nosotros vamos a tener un estado de resultado. Nosotros siempre hemos estado trabajando aquí el estado de resultados como totales o el pérdida de ganancia. Pero ahora vamos a entender qué es lo que es un estado de resultados, como estado financiero básico, cómo se presenta, cuál es el formato. Ya nosotros acá nos va a servir en alguna medida haber visto el semestre pasado el estado público efectivo, que es otro estado, que lo vimos el semestre pasado. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a tomar algunas cositas de aquello y las vamos a guiar y también las vamos a analizar acá como un estado financiero básico. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en el estado de resultados, que eso sí que no lo hemos visto mucho. Bueno, los componentes del estado financiero, aquí te he dicho, el balance o estado de situación, las cuentas de resultados, el cambio de patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas. Como algo novedoso, fíjate, dentro de los estudios que uno va haciendo, tiempo atrás
dentro de las notas está incorporado el estado del patrimonio. Dentro de las notas. Y ahora se sacaron de las notas. Se dijo, no, ¿sabe qué? El estado acá del patrimonio muéstrame la parte. Y no me lo muestre como nota específicamente. Si en la nota me va a hacer un comentario, pero me lo presenta aparte del estado de cambio del patrimonio, donde toma el inicio de la empresa, sus utilidades, sus disminuciones, cuenta toda la historia. ¿Por qué hoy día tengo 200 millones? ¿Cómo llevo hoy día siendo que yo partí con 40? Igual que flujo festivo. Yo inicié con 10 y hoy día tengo 5. Entonces tenemos que demostrar esa variación. ¿Creo que son obligatorias las notas? ¿O son obligatorias o son algo que uno quiere narrar como aparte? No, obligatorias. Son obligatorias. Las notas tú las correcciones con la ficha estadística única codificada. Bajo la sigla FEC. Ahí está. Las sociedades anónimas abiertas están obligadas. Porque en algún momento dado se señalaba que el objetivo de las notas era poder expresar a los que no entendían mucho el estudio de otro estado financiero, contable, qué es lo que hay detrás de aquello. Y en las notas más en forma cuantitativa expresar. Entonces tú consultas por la FECU, en un Google, o la circular 1579, creo que es de la superintendencia, ahí vas a encontrar todo. La superintendencia de lo seguro. Circular 1579. Si la mente no me engaña. Entonces, ya nos vamos acercando nosotros, que famoso estado de situación, y también la norma nosotros señores, su estado o su situación financiera, usted me la presenta bajo esta estructura. La NIC número 1 es una lata sirena, pero te va indicando, mire, usted los activos me los va a agrupar bajo estos conceptos. Y los pasivos me los va a agrupar bajo este otro concepto. Y el patrimonio ya se entiende cuál es el patrimonio. Y nosotros agregamos otras partidas que no son corrientes, sino que indicamos como otros activos. Porque aquí en el activo no corriente nosotros indicamos todo lo que es la planta de equipo, terreno, edificios, todas esas cosas van acá. ¿Ya? Y en el activo corriente, bueno, son los activos más líquidos, digamos. Versus pasivo corriente, pasivos no corrientes en largo plazo. Crédito hipotecario, que eso nosotros deberíamos tenerlo aquí clasificado. Entonces esto nos va a permitir a ustedes el día de mañana, cuando tengan que ver los análisis financieros, pero muy tentado de echar una diapositiva, pero no quise apartarme mucho del curso, ¿sí? En el que siempre nosotros estamos midiendo, como dijimos que los activos son los recursos y los pasivos son las fuentes. Entonces digamos, bueno, mis recursos corrientes, ¿cómo están siendo financiados con mis pasivos corrientes? O sea, mido activo corriente, pasivo corriente. Es ahí donde nosotros apuntamos a la liquidez de la empresa, al capital de trabajo de la empresa, la prueba ácida y el nivel de disponible caja. Medimos corto plazo. Y en finanzas se dice que los pasivos, largo plazo, el ideal es que sean financiados también con pasivo a largo plazo. Porque el pasivo, cuando tú haces inversión en un activo a largo plazo, cuesta más recuperar. Por ejemplo, si yo tengo mercadería en activo corriente y las compré al crédito, las mercaderías se están vendiendo. Pero acá el activo no corriente es para generar riqueza, o sea, la reconversión es mucho más lenta. Entonces, la presión es que si yo o ustedes el día de mañana se compran un camión a corto plazo, 6 meses, y no empiezan a generar flujo, están con la soga al cuello.
Entonces lo lógico es que esas inversiones en activos que son no corrientes también sean financiados con pasivos no corrientes a largo plazo, un año, 2 años. Entonces ahí te permite tener una cura. Eso te dije en las finanzas. Entonces hay unos cuadritos ahí que nosotros lo vimos el año pasado, aparece en el cual indicábamos, bueno, si yo tengo activo, pasivo, activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, capital, indicamos algunas porciones cómo están siendo financiados los activos. ¿No lo vimos eso? Ya, entonces ahí comentábamos nosotros que los activos corrientes tienen que estar siendo financiados por los pasivos corrientes. Entonces cuando yo quiero determinar mi capital de trabajo que yo tengo, sencillamente establezco mi diferencia entre el total de mi activo corriente versus mi pasivo corriente. Y esa diferencia, siempre y cuando mi activo sea mayor que el pasivo corriente, pongamos el número. Si yo tengo 1000 en el activo corriente y tengo 500 en el pasivo no corriente, ¿cuánto tengo diferencia? 500. Significa que por cada peso que yo estoy invirtiendo, me está en 500 para seguir operando. Disponible para seguir operando. Si yo tengo 500 y 500, significa que no tengo más plata. O sea, tengo problemas. Y ahí entonces la empresa, cuando uno empieza a hacer estos análisis, cuando la empresa comienza a endeudarse, porque no tiene liquidez. Entonces, habiendo pagado mi pasivo, me quedan 500. Esa es la respuesta más exacta. Si yo tengo 1000 de activo, 500 de pasivo, ¿cuánto me quedan? 500 disponibles. Entonces, habiendo el capital de trabajo, habiendo pagado mis pasivos, me quedan 500 para seguir operando. Esa es la respuesta exacta cuando hablamos de capital de trabajo. ¿Ya? Bueno, la liquidez, el cociente y la prueba ácida, como ustedes bien lo saben, es lo mismo, pero sacando la cuenta de inventario. ¿Se acuerdan de aquello? ¿La prueba ácida? ¿Ah? ¿Se acuerdan de la prueba ácida, chiquillos? Bueno, es otro índice de la prueba ácida. Porque recuerden ustedes que en el activo también tenemos inventario, ¿no? ¿Sí? Acá en mi activo corriente, yo supuestamente tengo caja, tengo banco, deudores por cobrar, inventario de mercadería. Todas esas partidas van en el activo corriente. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero medir mi liquidez, el índice de liquidez, efectúo la división activo corriente partido por pasivo corriente, la liquidez. De aquí me da 1, 2, 2,5. Es decir, ahí está la respuesta exacta. Por cada peso que yo debo, la empresa le queda 1. La liquidez. El otro decíamos, pagando todo el pasivo, me queda tanto para seguir dando. El capital de trabajo. Pero también hay otro índice financiero. Oiga, haga lo mismo, pero nosotros estimamos que el inventario es lo último que se vende y es lo que más cuesta vender. Por lo tanto, calcúleme igual a liquidez, pero déjeme afuera el inventario. Entonces, del total del activo corriente, yo dejo afuera el inventario, por lo tanto, mi activo corriente hace menor. Y efectúo la medición nuevamente con el pasivo corriente. Esa es la prueba ácida. ¿Se recuerda ahora? Hay que excluir el inventario. Prueba ácida. Prueba ácida. ¿Sí? Activo corriente menos inventario, dividido en pasivo corriente. Exactamente. O sea, aquí lo único que haces tú es excluir el inventario. Porque el inventario, el impacto que tiene ahí muchas veces es alto. Entonces te va a dar una liquidez bajísima, porque el inventario que tiene la empresa. Activo corriente menos inventario, pasivo corriente. Esa es la prueba. Inventario dividido, esa es una rayita. Entonces ese índice nos dice a nosotros, ¿qué nos va a decir? Mire, señor, escúcheme, por cada peso que debo, si ustedes interpretan bien, tengo tanto para pagar. Si bajo este cociente
a mí me da 2, por ejemplo, un día. Que yo tenga 1000 de activo y 200 de pasivo, me da un 5. Significaría que por cada peso que debe la empresa tiene 5 para pagar. Ese es el índice de liquidez. Tengo tanto para pagar. Va a depender del coeficiente que te dé. Mayor a 1. Y tampoco ese coeficiente puede ser muy alto, porque significaría que nosotros tenemos mucha inversión en el activo. No te puede dar 15 o 20. Porque la pregunta del millón es decir, ¿qué es más conveniente? Tú como empresario te conviene tener mucho disponible en caja o poco disponible en caja, en tu caja, tu cuenta caja, tu empresario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando hay demasiado dinero en caja significa que no estábamos invirtiendo, O sea, la plata estaba venida, no se estaba... O sea, eres ineficiente. Eso. ¿Cierto? Pero tú eres eficiente. Por supuesto, en caja. Por algo tu empresa es top. De empresaria, emprendedora. Nunca vale cuento algo. ¿Ah? Pero tú dijiste que eres emprendedora del pasado. No, esa fue la... ¿Cómo se llama? La familia. Yo no, Que en paz descanse. ¿Tú qué sabías que eres empresaria? ¿Qué hay? Pues no le dije. Nos comentaste a todo el rubro, si me acuerdo. Esa fue No, la era la Era la Pamela. La No era la Pamela, ¿cuál es la La de los Pamela? camiones. Pamela Silva. ¿Cuál era ella? La de los camiones. Que también se sentaba delante. Y Sí. ella trabajaba en la segunda. Ya. Que la hermana. Entonces ya nos vamos a entrar en el primer ejercicio, chiquillo. Los activos corriente y pasivo corriente, que es la medición, insisto, medición en el corto plazo. La liquidez, yo tengo que ver en corto plazo acá, capital de trabajo. Y el concepto, yo tenía y todavía tengo esa diapositiva cuando me refiero a la prueba ácida, yo le pegaba un bonito, un limón, porque no soy de la lista de la prueba ácida. Entonces, la prueba ácida, un limón. Y ahí tú excluyes la... Entonces, bueno, eso lo recojan, lo consulten, porque después al final se te va a salir. Siempre que yo voy así conectando, pero no hay nada que tenga idea. ¿Ya? Bueno, los activos corrientes se espera liquidar en el ciclo normal de la explotación de la empresa. Se mantiene fundamentalmente para la negociación. Debe liquidarse dentro, mira, del periodo de 12 meses. Esto es lo fundamental cuando nosotros hablamos de activo corriente o pasivo corriente, porque el pasivo corriente son las deudas que nosotros debemos cumplir su pago, digamos, dentro del periodo de 12 meses a nuestra ganancia. Y que la empresa obviamente no tenga la incondicionalidad de poder postergar los pagos pasivos, a menos que sean a 12 meses, dentro de la fecha de ganancia, pero no los pasivos. O sea, si yo tengo un pasivo corriente, sé que son 12 meses. Si tengo un pasivo largo plazo, nosotros técnicamente, este es el lenguaje que tenemos que enriquecer nosotros, debemos de separar aquella parte que tenemos que cumplir dentro de los 12 meses y aquellos que van más allá de 12 meses. Por ejemplo, un crédito hipotecario a 20 años. Tú no podías dejarlo al 31 de diciembre todo en el largo plazo. Entonces tú vas a hacer un calculito y dices, dentro de los 12 meses yo tengo que cumplir esta parte. Entonces hace un traspaso del largo plazo al corto plazo. Entonces, tu deuda en el largo plazo va a quedar reducida. Algunos, sabiendo aquello, que el largo plazo, lo dejan en el largo plazo, porque dicen lo siguiente: si yo lo traspaso en el corto plazo, voy a tener presión en cualquier índice, por lo que hemos conversado, dado que nosotros comparamos corto plazo y corto plazo. Entonces, si yo le inyecto más deuda en el corto plazo, cualquier análisis financiero me va a dejar un poco inestable. Porque si yo te llevo un pasivo con 50 millones
es un impacto de 50 millones que te debo como deuda. Entonces los tipos lo dejan en la nube, pero se engañan solos. Se engañan porque después, igualmente, al mes 1, al mes 2, al mes 3, la presión que tienen que empezar a pagar. Entonces dicen, no, dejen aquí en el largo plazo, no. Se están engañando. Y se engañan, ¿por qué? Porque la presión de pago la van a tener igual en el corto plazo. Entonces, por eso es que la norma te dice que, oiga, reclasifíquelo, tal cual lo conversábamos. No, en otro caso tengo, que si tú tienes un activo no corriente, como una máquina, y en algún momento dado tú decides vender esa máquina, porque ya no la vas a ocupar más. Entonces la norma dice, oiga, cuando usted ya tiene claridad de que este activo, por A, B, C, D motivo, no lo va a seguir manteniendo en activo fijo, como proveedor rotativo, tiene que reclasificarlo, o sea, traspasarlo corriente. Se traspasa entonces del activo no corriente al activo corriente, se reclasifica, porque ya no va a ser un activo fijo, va a estar dentro del corriente, como aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de los vehículos. Aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de vehículos, todos sus activos son básicamente corrientes. ¿Ya? Ya vimos nosotros lo que son los estados financieros básicos. ¿Ya? Según el marco conceptual, lo señala. Frecuentemente nos indica a nosotros que los estados financieros básicos están conformados por los activos, los pasivos, patrimonio. ¿Y cómo está conformado el patrimonio? Por el patrimonio más ingresos y menos gastos. ¿Ya? O sea, al patrimonio aquí deberíamos sumarle los ingresos y restarle los gastos, porque eso nosotros nos da utilidad. Lo que pasa es que en el balance, nosotros en el balance general, solamente en el patrimonio indicamos si la empresa ganó o perdió, indicamos el total nomás del patrimonio, la utilidad total. ¿Sí? Pero ahora nosotros vamos a tener que explicar de dónde recogimos esa cifra, y eso nos traemos del estado de resultados. Otra cosa, chiquillos, que nosotros también debemos ya manejar, ¿no? Y cuando decíamos el activo, el activo es el paseo de la empresa. El pasivo, son las deudas de la empresa. El patrimonio es la deuda de la empresa con los dueños. Pero la NIF, la FRS dice, oye, el activo un poco más allá. Dice que el activo es un recurso controlado por la empresa. Y eso ustedes se lo tienen que saber. Si yo pregunto qué es lo que el activo según la norma, me va a decir, el activo es lo que posee la empresa, producto de la compra de un bien, porque si me meten alguna vez de la compra según la disponibilidad de los dueños, bla, bla, no. Es un recurso controlado por la empresa, producto o como resultado de esos eventos pasados y cuyos beneficios se piensan tener en el futuro. Ese es el concepto cuando ustedes, cualquier NIC que estudien, se pueden buscar, ¿qué se entiende por activo? ¡Pum! Esto es lo que le dice a usted. No indica el activo lo que posee la empresa. Ya no quiere la definición del semestre pasado. ¿Cuál? Cuando uno habla activo de lo que... Lo estoy indicando, nosotros últimamente, Por eso, ahora usted quiere nosotros explicar- estamos insertos acá de acuerdo a las normas internacionales, no bajo los principios contables interceptados de los negocios chicos. Esto lo ves en tu empresa. Es una gran empresa. Entonces, esto es lo que tienes que saber. Los otros son para los negocios chicos, los negocios chicos. ¿Ya? Y el pasivo no es, pero son las deudas que se tienen que cumplir. Las deudas igualmente te habla de hechos pasados y el pago de los cuales espera que resulte de esos recursos de empresa que implican beneficio económico futuro. Pero se entiende si es que yo soy o No. solamente es obligación. No, yo no entiendo nada si tú no me explicas, porque ya me enfermaste. No. Quiero interpretaciones y después, profesor, y me aclaran la respuesta por WhatsApp. No,
No es así la lógica. ¿Cierto? Claro. No se entiende. ¿Estamos? No, porque si no. Le doy una rayita para que me haga la respuesta y me agrega como sí, o sea, ayúdame. ¿Cómo en una vez te lo voy a agarrarme de un tiempo? Ya. Ya. Y eso, como me decía un alumno querido, respetado profesor, te sabe de cuarto cariño, pero no me voy a sacar más. Ya. Y el patrimonio entonces la parte de la diferencia. Cuidado. Ese profesor, para que lo quiero, pero no es. Pero hay que estudiarlo, ¿cierto? Entonces esto es lo que señala, porque nosotros hoy día estamos ya insertos en la conferencia internacional, por eso hablamos de normas, de marco conceptual, de la ley, flandillo, etcétera, etcétera. Y así que, mira, me serviría un kiwi. Aquí voy a servir un kiwi. Ya. Casando con kiwi. ¿Sabes cuándo es el kiwi? Ya, ahí está el kiwi. Mira. Es bien sencillo, chiquillo. No. Yo no tengo una ¿Qué le pasa? pero yo creo que usted tiene que saber que si tiene 30 niños sin solamente fotocopia para... Sí, tendrá con... Mira. ¿Tú ves la calidad de la fotocopia? Esto es de mi recurso personal porque tengo que irte. Estas son los que te llevo. Sí. Oye, la calidad no, ¿eh? Sí. Tenemos más gramaje. Esta es la que estamos sentados. ¿Que le quiero al hospital? ¿Le quiero al hospital acá? Recuerden, chiquillos, que la próxima semana tenemos otro test. Y la próxima semana tienes test. ¿Sí? Está piola. Ya. Porque el compromiso es que la clase anterior a la solemne es obligatoriedad que tomamos un test. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que se trata el kiwi, chiquillos, acá? Tenemos kiwi. Ya. Acá, chiquillos, se trata sencillamente, no sé quién, hagamos balance. Y lo único que tenemos que hacer acá nosotros, que están todos los datos, ya que está cuadrado el balance, es conformar la agrupación de los activos, los pasivos y el patrimonio. Y el resultado es una sola cifra, es un ensayo, ya después lo vamos a complicar un poquitito más. Entonces ustedes tienen que averiguar las cuentas en el balance. ¿Me explico? Por ejemplo, activo corriente, pasivo corriente, pérdida, ganancia, en el activo corriente, primera ayuda. ¿Qué cuenta tendríamos nosotros? La primera cuenta que se nos presentaría ahí en el listado. ¿Ah? La cuenta acá. Entonces, claro. Y efectúan entonces un balance general o estado de situación. Con eso, agrúpame todas las. ¿Se lo venden igual? ¿Ah? ¿Se lo venden? No.